Era una mañana gris de octubre cuando un empleado de la Biblioteca del Congreso recibió un paquete sin remitente. La caja, envuelta en papel grueso y amarillento, exhalaba un olor a humedad y decadencia. No había sello postal, no había firma, solo dos palabras escritas a mano: Códice 91. Al abrir la caja, encontró documentos que parecían desafiar la lógica: páginas mecanografiadas, diagramas dibujados a mano y notas marginales en tinta desvaída. Un detalle, sin embargo, paralizó al empleado. Algunos papeles llevaban el sello de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero el diseño del sello era de un modelo desactivado en los años 70. La dirección de la biblioteca, presa del pánico, activó discretamente a agencias federales. Pero en pocas horas, el contenido desapareció. Solo una copia digitalizada, realizada apresuradamente por un becario, sobrevivió y escapó. Así nació la leyenda del Códice 91. Se convocó en secreto a expertos para analizar el material. Paleógrafos, criptógrafos e historiadores debatieron cada detalle en salas cerradas bajo vigilancia armada. La primera conclusión fue desconcertante. Las fibras del papel databan al menos de 1960, pero el contenido parecía narrar eventos que aún no habían ocurrido. El vocabulario técnico sugería la autoría de alguien con acceso a información militar altamente restringida. Entre los textos surgían referencias a intercambios no autorizados, protocolos de contención y inteligencia no terrestre en Minomesim, evaluación previa. Las marcas de envejecimiento no eran falsas. El tiempo había realmente tocado esas páginas. Si fuera una falsificación, sería la más ingeniosa jamás creada. Pero si era auténtica, el mundo estaba a punto de conocer una realidad que nunca debió ser revelada. Entre las páginas más perturbadoras, había dibujos técnicos, estructuras imposibles, con geometría que desafiaba todas las leyes conocidas de la física terrestre, bases subterráneas, torres que emitían radiaciones en 1900, frecuencias desconocidas, artefactos que parecían vivos. Algunos diagramas incluían anotaciones al margen, estructuras autoconscientes, no interactuar antes de autorización omega, riesgos de contaminación psíquica, análisis realizados por ingenieros retirados de la NASA, bajo seudónimos, sugerían que esos proyectos no podrían haber sido imaginados por ninguna mente humana de la época. Lo más inquietante era un símbolo repetido en varios dibujos, un triángulo invertido, rodeado por círculos concéntricos. ¿Un código? ¿Una advertencia? ¿O una firma? Al observar atentamente el pie de página de algunos documentos, algo aún más alarmante salió a la luz: firmas, iniciales, nombres codificados, y entre ellos surgían referencias a figuras históricas que supuestamente no tenían relación, como el Dr. Wernher von Braun, jefe de la NASA durante la carrera espacial, y el enigmático M.H., cuya identidad sigue siendo un misterio. Estos nombres no estaban escritos de forma directa, sino disfrazados en patrones matemáticos, secuencias de Fibonacci y códigos binarios rudimentarios. Cuando se descifraban, revelaban una red de colaboración clandestina entre científicos, militares y algo más, algo que, aparentemente, no era de este mundo. El peso de las firmas provocaba una pregunta inevitable: si esas figuras de autoridad estaban involucradas, ¿hasta dónde llegaba el engaño que nos habían contado? Una subsección enigmática del Códice 91, titulada Sección 7, presentaba una cronología meticulosa de eventos clasificados como contactos encubiertos. Cada entrada describía sucesos que jamás llegaron al conocimiento público: caídas de objetos, anomalías atmosféricas, desapariciones masivas. Entre ellos, el caso de 1954 en la base de la Fuerza Aérea de Holloman, donde, según el documento, se produjo una reunión directa entre autoridades estadounidenses y una entidad que no poseía forma fija. Otra entrada describía la interceptación de una transmisión codificada en 1950, los alrededores de Vostok, en la Antártida, con contenido indescifrable. Lo que más impresionaba era la última línea: eventos en curso, monitoreo intensificado, aproximación inevitable, como si algo estuviera acercándose.
Entre los dosieres más secretos del Códice 91 se encontraba el relato del Proyecto Orion, una iniciativa desconocida que iba mucho más allá de la propulsión espacial por explosión nuclear, como sugerían los registros oficiales. Según el documento, Orion era, en 1900, realidad, un esfuerzo desesperado por establecer comunicación con inteligencias externas. Durante una misión no registrada, los sensores de la sonda enviaron datos que, al ser convertidos en audio, formaban patrones similares al habla humana, pero en frecuencias inaudibles. El equipo responsable intentó responder. Durante 16 minutos se estableció un intercambio incipiente. Entonces, todo cesó abruptamente. El documento indica que, después del contacto, 3 de los principales ingenieros del proyecto desaparecieron sin dejar rastro, y sus familias fueron reubicadas bajo nuevas identidades. Dentro de los archivos del Códice 91, una lista de desapariciones llamó la atención de los analistas. 23 científicos, entre físicos, biólogos e ingenieros aeroespaciales, simplemente desaparecieron entre 1955 y 1987. Todos tenían conexión directa con proyectos confidenciales o experimentos en zonas militares restringidas. En todos los casos, las investigaciones oficiales se cerraron, abruptamente, bajo órdenes que venían de niveles superiores al Pentágono. La documentación sugería que estas desapariciones no eran aleatorias, sino parte de una política deliberada. Científicos que sobrepasaban ciertos límites del conocimiento, especialmente sobre tecnología de origen no terrestre, eran silenciados o trasladados a programas clandestinos. Las familias, en muchos casos, recibían falsas noticias de muerte o eran coaccionadas a olvidar a los desaparecidos. Lo más perturbador era la anotación en rojo al pie de un memorando interno. Algunos fueron llevados fuera de la Tierra, otros a lugares donde ni nosotros tenemos acceso. El silencio era la moneda corriente. La verdad, un lujo reservado para pocos. El Códice 91 describía con precisión quirúrgica la existencia del llamado Protocolo Silencio Oscuro, un manual ultrasecreto elaborado para contingencias que involucraran contacto directo con inteligencias no humanas. No había espacio para la duda. Cualquier evento debía ser ocultado de inmediato, cualquier testigo eliminado o desacreditado, cualquier prueba destruida antes de que se hiciera pública. El protocolo preveía niveles de respuesta calibrados según la amenaza percibida, desde manipulación mediática hasta operaciones de campo con equipos de neutralización. En ningún caso, bajo ninguna circunstancia, se permitiría admitir públicamente la realidad del contacto. La justificación: preservar la estructura psicológica de la sociedad y evitar el colapso del orden mundial. Entre las directrices más sombrías destacaba una cláusula final: si son hostiles, ninguna resistencia humana será suficiente. El silencio es nuestra única arma. La humanidad, frente a lo desconocido, debía fingir ceguera y rezar para no ser notada. Esparcidas bajo las arenas implacables del desierto de Nevada, las llamadas arcas eran mucho más que búnkeres o silos nucleares. Según el Códice 91, se trataba de verdaderas fortalezas subterráneas, construidas en 1900, secreto desde los años 50, destinadas a albergar tecnologías, artefactos y seres que superaban todo lo que la humanidad comprendía sobre el universo. Los planos arquitectónicos incluían corredores extensos, cámaras blindadas, laboratorios criogénicos y áreas de contención biológica, como si se prepararan para almacenar no solo objetos, sino entidades vivas. Algunas secciones estaban descritas con códigos incomprensibles, lo que sugería que ni siquiera todos los involucrados sabían exactamente lo que guardaban. Una coordenada en particular, grabada en tono de advertencia, se destacaba: Zona 19X, acompañada de una única frase escrita en tinta negra desvaída: si la celda se abre, la contaminación será irreversible. ¿Qué estaba aprisionado allí abajo, esperando? Entre los anexos del Códice 91, los investigadores descubrieron algo aún más desconcertante: comparaciones entre los símbolos encontrados en artefactos modernos de origen desconocido y las inscripciones milenarias de 1900 en civilizaciones precolombinas, manuscritos mayas,
Códices aztecas y piedras grabadas de los olmecas parecían contener códigos visuales idénticos a los diagramas dibujados en las páginas clasificadas. Expertos en lingüística simbólica trabajaron en silencio, intentando descifrar patrones recurrentes, triángulos invertidos, espirales concéntricas, líneas quebradas que parecían transmitir instrucciones o mapas. La hipótesis más audaz surgió rápidamente. Las civilizaciones antiguas no solo habían tenido contacto con estas inteligencias, sino que tal vez habían recibido conocimiento codificado para ser comprendido siglos después. La pregunta que martillaba silenciosamente entre los analistas era tan obvia como perturbadora. Si esos mensajes fueron dejados para nosotros, ¿nos estaban advirtiendo o preparando? Y sobre todo, ¿preparando para qué? Dentro del Códice 91, una sección entera estaba dedicada a una línea de investigación clasificada como Proyecto Itzamna, centrada en la Ona, civilización maya, y en sus profecías sobre el retorno de los instructores. Los documentos indicaban que, para los antiguos mayas, estas entidades no eran dioses, sino visitantes estelares que prometieron regresar en un ciclo específico del tiempo. Lo que causaba escalofríos era la correlación matemática. Los ciclos mencionados en los códices mayas coincidían con patrones de radiación cósmica registrados secretamente por satélites militares a principios de los años 2000. Un patrón que indicaba una aproximación, no solo metafórica, sino literalmente astronómica. Si los cálculos del Códice 91 eran correctos, el regreso de estos instructores no sería una cuestión de fe, sino de física inevitable. Se estaban preparando las élites globales para algo que nosotros, ciudadanos comunes, ni siquiera comenzamos a concebir. La doctora Evelyn Hart era una lingüista reconocida, especialista en idiomas extintos y criptografía antigua. En 1981 fue contratada para analizar una serie de inscripciones desconocidas enviadas por un organismo gubernamental, cuya identidad permanece suprimida hasta hoy. Su último trabajo registrado fue una traducción parcial de símbolos encontrados en una base subterránea en Nuevo México. Según registros internos del Códice 91, Hart habría logrado descifrar partes cruciales de los mensajes, describiendo advertencias sobre portadores de formas mutables e intercambios catastróficos. Poco tiempo después, durante un viaje rutinario a una conferencia en Denver, la doctora desapareció sin dejar rastro. La única pista encontrada fue su diario de campo, hallado en una estación de tren abandonada. En él, una última anotación temblorosa y enigmática. Ellos no hablan, ellos moldean lo que creemos oír. Desde entonces, su nombre se convirtió apenas en un susurro perdido en los corredores secretos de la historia. En agosto de 1977, la Voyager 2 cruzaba los límites de nuestro sistema solar, enviando datos valiosos de regreso a la Tierra. Sin embargo, entre cientos de transmisiones rutinarias, algunas secuencias anómalas comenzaron a llamar la atención de ingenieros de la NASA. Paquetes de datos distorsionados, modulados de forma irregular, que parecían transportar una estructura más allá del ruido normal del espacio profundo. Documentos clasificados mencionados en el Códice 91 sugieren que esas señales fueron aisladas y analizadas secretamente en laboratorios de máxima seguridad. Una decodificación parcial reveló patrones lingüísticos y estructuras lógicas que no correspondían a ningún idioma humano conocido. La hipótesis inicial era perturbadora. La Voyager 2 habría sido interceptada, o quizás respondida. Lo más aterrador estaba en el mensaje parcialmente traducido. No están solos. Observamos su aproximación. Después de eso, la Voyager 2 continuó su viaje. Pero, según el códice, ciertas anomalías jamás se hicieron públicas. Dentro de uno de los anexos del Códice 91, una coordenada específica aparecía, repetidamente, 15 de 19, N 23 de 17 O. Intrigados, los analistas cruzaron la información con mapas contemporáneos. Las coordenadas apuntaban a una ubicación remota, en medio del Atlántico, donde oficialmente no existía nada, ni islas, ni plataformas, ni formaciones geológicas conocidas. Investigaciones secretas realizadas en 1983 revelaron que,
Al enviar equipos de radar y sondeo al lugar, señales extrañas regresaban, ecos de estructuras metálicas sumergidas, formando patrones geométricos que sugerían construcción inteligente. Intentos posteriores de exploración fueron frustrados por fallos inexplicables en los instrumentos y tormentas súbitas. ¿Qué estaba oculto en las profundidades de ese punto remoto? La insistente repetición de esas coordenadas dentro del Códice 91 parecía menos una invitación y más una advertencia velada para no intentar descubrirlo. El Códice 91 describía, en detalles sombríos, la actuación de agencias no reconocidas oficialmente por ningún gobierno existente, órganos formados por exmilitares, científicos renegados y agentes de inteligencia, cuya única misión era el control absoluto de la información relacionada con contactos no humanos. Estas entidades operaban en las sombras, por encima de las leyes internacionales, con recursos financieros ilimitados. Siempre que surgía un testigo, siempre que una evidencia amenazaba con salir a la luz, ellos actuaban, a veces mediante la desinformación, a veces mediante la intimidación y, en casos extremos, mediante la eliminación física directa. Lo más perturbador era que no todos los miembros de estas agencias eran, en efecto, humanos, o, al menos, no completamente. Pequeñas diferencias fisiológicas y conductuales fueron anotadas por espías infiltrados. El propio códice dejaba escapar un susurro helado. El control no es solamente terrestre, nunca lo fue. Entre los programas clandestinos citados en el Códice 91, uno se destacaba por su grado de paranoia y sofisticación: la Operación Blue Monarch. Iniciada en los años 70, su misión era entrenar pequeños grupos de operativos para enfrentar situaciones que involucraran contactos inusuales, seres, objetos y fenómenos que no seguían ninguna lógica terrestre. La instrucción no solo abarcaba protocolos físicos, sino también técnicas de resistencia mental contra posibles influencias psíquicas. Los reclutas eran sometidos a pruebas extremas, privación sensorial, simulaciones de comunicación con inteligencias no lineales y enfrentamientos con realidades fragmentadas que podrían quebrar la mente humana común. El objetivo era simple y brutal: formar agentes capaces de actuar sin vacilar frente a lo absolutamente desconocido, ya fuera negociando, combatiendo o, en la mayoría de los casos, silenciando cualquier evidencia. Registros de misiones del Blue Monarch revelaban incidentes espeluznantes, donde agentes desaparecían en segundos o regresaban profundamente alterados, incapaces de describir lo que habían visto. El verdadero enemigo, parecía, no era solo exterior, sino interno, infiltrándose en la propia percepción. En 1988, una serie de captadores de sonido de alta profundidad instalados en el abismo de Puerto Rico registraron algo que desafiaba la clasificación científica. Eran sonidos, pero no naturales, secuencias organizadas, pulsos de baja frecuencia que se repetían en intervalos matemáticos perfectos, como un intento primitivo de comunicación. Investigadores de la Marina inicialmente clasificaron el fenómeno como anomalía geológica, pero documentos internos citados en el Códice 91 muestran que, tras análisis más profundos, surgieron patrones consistentes con lenguajes simbólicos antiguos, como los encontrados en manuscritos sumerios y en inscripciones mayas. No era un fenómeno natural, era un mensaje venido de las profundidades. Tras el descubrimiento, la zona fue militarizada discretamente. Expediciones civiles fueron prohibidas bajo débiles alegaciones ambientales. El Códice 91 advertía: ellos no vinieron de las estrellas. Algunos siempre estuvieron aquí. Una frase que cambiaba todo lo que pensábamos saber sobre nuestra historia. Informes anexos al Códice 91 describían la recuperación de fragmentos metálicos imposibles de replicar con la tecnología humana actual. Estos artefactos eran hallados, invariablemente, en zonas aisladas, generalmente tras eventos luminosos o explosiones silenciosas observadas en el cielo nocturno. El material presentaba propiedades que desafiaban la física conocida: resistencia absurda al calor, a la presión y hasta a la manipulación electromagnética.
Pruebas de laboratorio realizadas en instalaciones subterráneas revelaron una composición de isótopos que no existían naturalmente en la Tierra. Algunos fragmentos parecían responder a estímulos, cambiando sutilmente su estructura molecular al ser expuestos a frecuencias específicas de sonido o luz, como si fueran materia semiconsciente. Aún más inquietante era la anotación hallada en uno de 1900. Esos informes. Estos fragmentos son solo emisarios. La verdadera estructura permanece oculta, en espera. Si esto era cierto, los descubrimientos no serían el final, sino apenas el preludio de algo mucho mayor. Oculta en un complejo sin nombre, lejos de los ojos del mundo, la llamada Sala Gris era mencionada repetidamente en las páginas del Códice 91. Según los informes internos, se trataba de un archivo físico ultra secreto, donde se almacenaban los documentos más sensibles, registros de 1900, contactos, evidencias materiales, e incluso informes de eventos que jamás llegaron al conocimiento de los propios presidentes de los Estados Unidos. La Sala Gris no figuraba en mapas. Su acceso era controlado por un protocolo triple de seguridad biométrica, y solo 7 individuos en todo el planeta poseían autorización para atravesar su última puerta. Fotografías en infrarrojo mostraban pilas de cajas rotuladas con códigos enigmáticos como LHX9 y Protoform 11, sugiriendo no solo artefactos, sino también posibles entidades biológicas preservadas. El Códice 91 indicaba que, desde 1968, el contenido de la Sala Gris había sido reorganizado en predicciones cíclicas, como si alguien o algo supiera exactamente cuándo ocurrirían las próximas intervenciones. No era solo un archivo, era una cuenta regresiva. En el corazón del Códice 91, oculto entre diagramas y listas de operaciones, existía un dossier titulado Agenda Omega. Pocos tuvieron acceso a él, y quienes leyeron sus páginas, según los relatos, jamás fueron los mismos. Omega no era solo un plan de contingencia militar, era una proyección de eventos inevitables basada en patrones de contacto y comportamiento de inteligencias externas. La agenda preveía, con fechas y lugares específicos, una serie de manifestaciones de presencia no humana que se intensificarían progresivamente hasta culminar en 2029. Estos eventos no serían de destrucción abierta, sino de infiltración silenciosa, cambios culturales, alteraciones tecnológicas inexplicables, desapariciones y surgimiento de fenómenos sociales espontáneos, sin causa lógica aparente. Lo más angustiante era el último aviso de la Agenda Omega. La adaptación será la única forma de supervivencia. La resistencia llevará a la obliteración cultural total. En otras palabras, el futuro ya no nos pertenecería. Solo estaríamos ocupando espacio. Los documentos del Códice 91 también detallaban misiones secretas realizadas en la Antártida, un continente cubierto de hielo y secretos. Expediciones militares confidenciales, fechadas entre 1956 y 1999, relataban el descubrimiento de estructuras gigantescas bajo la capa glacial, en profundidades donde la geología convencional afirmaba que no debería existir nada. Informes confidenciales describían salas hexagonales hechas de un material similar al basalto, pero con inscripciones internas que reaccionaban levemente a la presencia humana. En algunos casos, los exploradores informaron fenómenos inexplicables, pérdida de tiempo, alucinaciones colectivas y extrañas sensaciones de ser observados por conciencias invisibles. El Códice 91 concluía esta sección con una frase seca y estremecedora. Ellos estuvieron aquí antes que nosotros, y no se han ido. ¿Qué más podría estar dormido bajo la vasta blancura, esperando solo el momento adecuado para regresar? En junio de 1991, operadores de radios de onda corta comenzaron a reportar una transmisión extraña, captada en una frecuencia hasta 1900 m, entonces considerada muerta, 4X91. La señal parecía una secuencia de pulsos intercalados con sonidos que recordaban fragmentos de voces humanas, pero distorsionadas de manera casi orgánica, como si fueran vivas. El fenómeno no pasó desapercibido por los servicios de inteligencia.
El Códice 91 detallaba la operación de contención montada para aislar la frecuencia, impidiendo que civiles captaran lo que fuera transmitido. Equipos especializados rastrearon el origen hasta un punto flotante en 1960, pleno Océano Índico, un lugar donde, oficialmente, no había actividad humana. Todos los intentos de localización física fracasaron. La señal parecía surgir de un punto en constante desplazamiento, como si no estuviera plenamente anclado en nuestra realidad. El informe final sugería que la transmisión 4X91 no era una comunicación convencional, era una señal de convocatoria, un llamado destinado a entidades que ya se encontraban entre nosotros, esperando la activación. En el Códice 91, un documento intrigante fue catalogado bajo el código B-593, el manuscrito de Berenice. Supuestamente escrito a finales del siglo XVI, narraba la historia de una joven bibliotecaria del Vaticano que descubrió libros ocultos que contenían relatos de seres que caminan bajo la tierra y naves de fuego en los cielos nocturnos. Inicialmente considerado herejía, el manuscrito fue trancado en los archivos secretos vaticanos. Curiosamente, fragmentos del manuscrito coincidían, palabra por palabra, con descripciones de encuentros catalogados en eventos militares de los años 60, especialmente en el Proyecto Aquarius. Frases como «los viajeros de cuerpos translúcidos» y «las voces que moldean sueños» resonaban en ambos relatos, separados por siglos y culturas completamente diferentes. Lo que aterraba a los analistas del códice era la consistencia de los patrones, como si, a través del tiempo, una misma presencia invisible hubiera interactuado con la humanidad, cambiando solo de rostro y lenguaje, pero nunca de propósito. En sus últimas páginas, el Códice 91 presentaba análisis de tendencias geopolíticas globales, secretamente asociadas a intervenciones no humanas, crisis políticas abruptas, revoluciones tecnológicas espontáneas e incluso pandemias misteriosas eran descritas como consecuencias indirectas de manipulaciones externas, discretas pero implacables. Nada surgía por casualidad. Según los documentos, algunas naciones habían firmado acuerdos tácitos de no interferencia, permitiendo intercambios silenciosos a cambio de avances científicos limitados. Otros países, al intentar resistir o revelar la verdad, sufrieron colapsos internos devastadores, siempre maquillados como coincidencias históricas. El último memorando, escrito en lenguaje seco y burocrático, dejaba una advertencia perturbadora. No hay resistencia posible sin consecuencias existenciales. La adaptación no es una opción, es el precio de la supervivencia. El tablero estaba armado, y las piezas se habían estado moviendo durante décadas, sin que siquiera lo notáramos. El Códice 91 terminaba no con respuestas, sino con un presagio frío e irrevocable. Un último documento, clasificado en el más alto nivel de secreto, advertía que la humanidad, en breve, enfrentaría aquello que sus líderes ocultaron durante generaciones. Las manifestaciones que parecían aleatorias, las señales que fueron silenciadas y las presencias que fueron escondidas, todo convergería hacia un momento inescapable. En su conclusión, el documento describía lo que llamaba el despertar de las verdades mayores, un fenómeno irreversible donde la realidad como la conocemos sería rediseñada. No habría lucha, no habría resistencia, solo la revelación brutal y silenciosa de que nunca fuimos dueños de nuestro destino, solo pasajeros de una historia mucho más antigua y vasta. La última línea del Códice 91, casi ilegible por el desgaste, dejaba un susurro grabado para la posteridad. Cuando falle la luz y las estrellas se muevan, recuerden, ya fuimos advertidos. Y así, entre el miedo y la duda, se cerraba el registro prohibido. Pero la historia, esa, apenas comenzaba.